Moneda y las reacciones, las primeras reacciones en el mundo político de esta entrevista que se liberó aproximadamente a las 7 de la mañana de hoy. Gracias, Paulina. Buenas tardes. Buenas tardes. Seguimos comentando esta propuesta de Monseñor Goich acá en el estudio. ¿Para cuánto alcanza en la práctica el sueldo mínimo o el sueldo ético que propuso el año 2007 Monseñor Goich? Estamos con Alejandro Ursúa, que es economista y que nos acompaña para ver algunas cifras duras. Alejandro, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias por la invitación. Mira, estuvimos conversando con los ciudadanos respecto de esta propuesta del sueldo ético de 400.000 pesos. Veamos parte de esas opiniones y volvemos al estudio. Perfecto. Hay que sacarse la mugre para poder llegar con un poco más a la casa. 400.000 pesos ahora no sirve para nada. Posiblemente pueda alcanzar porque, bueno, 400.000 pesos ya es algo, pero 250.000 pesos es un mínimo que no alcanza para una familia. ¿Cómo es vivir en Chile con esa plata? Lo menos yo creo que sí podría alcanzar, pero con lo que ganamos no lo alcanza para nada. Es solamente un sueño, porque el pobre tiene que vivir de la limosna toda la vida. ¿Alcanza con 400.000 pesos ahora vivir o no? Sí, pero no como para vivir, a medio vivir nomás. Porque las cuentas de luz, de agua, el gas, comprar un poco de mercadería para comer, es como sobrevivir. Vivir, medio vivir, sobrevivir, como dice la señora. Alejandro Ursúa, revisemos algunos datos para que ilustrar esta conversación. Primero, el sueldo ético, 250.000 pesos lo ganan unas 171.000 personas que trabajan. El sueldo mínimo. El sueldo mínimo que es el monto del sueldo ético que planteó el 2007 del año 2009, exactamente, 171.000 personas. Mira, veamos la otra lámina en el debate por el sueldo ético. El 32,7% de los trabajadores chilenos gana menos de 500.000 pesos actualmente, según cifras del Ministerio del Trabajo. Estamos hablando de un tercio, uno de cada 3 trabajadores. Exacto. 250 lucas, que eran el sueldo ético en agosto planteado del año 2007, equivaldrían más o menos a 340.000 pesos de la actualidad, ¿no es cierto? Pues ¿cómo se hace este cálculo, Alejandro? Principalmente por ajuste de IPC. ¿No es cierto? ¿Cuánto yo alcanzaba a comprar con ese monto? Y cuando lo llevo a valor presente, ¿no es cierto? Cuando lo llevo al año 2006, estos 250.000 pesos para comprar los mismos bienes que yo compraba con antelación, tendría que gastar 340.000 pesos. Y en ese sentido no se aleja demasiado este monto del monto propuesto ahora por Monseñor Goich en lo que él considera tiene que ser un reajuste del sueldo ético. O sea, si lo calculamos es abismal. O sea, la verdad que estamos hablando acá de 90.000 pesos que a nuestros 60, ¿te das cuenta? O sea, todavía sigue siendo un tema grande en términos de volumen. Pero lo importante cuando estamos hablando acá y lo que tiene que seguir siempre en el tapete de la discusión es que hay una diferencia entre salario e ingreso, ¿ya? Por lo general nosotros los ciudadanos vemos esto y generalmente la gente tiende a pensar solamente que con el salario vive. No, el rol del Estado, ¿no es cierto?, en este caso es tratar de... Es complementar lo que uno gana como sueldo. Correcto. Nosotros cuando vemos, ¿cierto?, cuando empezamos a digregar cómo se estructuran nuestros ingresos, nos damos cuenta que efectivamente la gente de menor ingreso, de los quintiles más bajos de la población, tienen subsidios habitacionales, tienen subsidios estatales que también van hacia la salud y hacia, ¿no es cierto?, la vivienda. Y con ello, de alguna manera, se tiende a mitigar este efecto y este salario se destina principalmente a lo que es alimentación y transporte. Esto, Alejandro Ursúa, queda muy bien graficado en la siguiente lámina, mira. Con un sueldo de aproximadamente 400.000 pesos, si el grupo familiar es de 4 personas, ese grupo familiar está justo bajo la línea de la pobreza, o sea, son técnicamente pobres. Y en el caso de que el grupo familiar lo compongan 7 personas y hay un ingreso único de en torno a 400.000 pesos, esa familia va a estar bajo la línea de pobreza extrema. Exacto. A ver, vamos poniendo acá un poco la pelota al piso. Más bien sería un ingreso ético, con lo cual nosotros alcanzamos a funcionarlo completo, más que sueldo ético. Y en este caso, efectivamente, significa que yo, con 400.000 pesos, o si tengo un grupo familiar de 4 personas, acaso cubrir las necesidades básicas. ¿Cuáles son esas necesidades? ¿En qué se gasta? Vivienda, educación, ¿no es cierto?, transporte y alimentación. Ya, pero en el caso probablemente la gente más pobre vaya a un colegio público, así que esos niños van al colegio. Por eso, si te das cuenta, la brecha tampoco es tan grande. En este caso estamos agregando, ¿no es cierto?, 4 personas, pero tenemos prácticamente una baja considerable y ahí pasamos a la extrema pobreza. En la extrema pobreza significa que con menos ingresos ni siquiera acaso tener cubierta mi necesidad alimentaria. Ahora, es mucho más profundo, ¿no es cierto?, más extremista el cálculo. Volviendo a la propuesta de Monseñor Goich, él dice que sí, que efectivamente el Estado se hace cargo vía subsidio de acompañar a las familias más pobres con distintos servicios, pero que de todas maneras él nos explica cómo es posible que un trabajador chileno que trabaja todos los días en un lugar tenga un sueldo que no le alcance para vivir.
Y esa discusión va por fuera de lo que puede ser el pilar solidario o los subsidios del Estado. Correcto. Lo que pasa es que, lamentablemente, cuando hablamos cuando hablamos del salario mínimo, también tenemos que ponerlo de la mano con la productividad. En Chile, en general, nosotros vemos, lo comparamos con la OCDE, ¿no es cierto? Somos un país que tiene, por ejemplo, muchas horas laborales, pero su nivel de productividad es baja. Y cuando empezamos, ¿no es cierto?, a disgregar la clase trabajadora, tenemos que aproximadamente el 30% de los trabajadores ni siquiera tiene cuarto medio completo. Entonces, el nivel de entonces ahí, si yo quiero efectivamente empezar en subir mi aumento, en incrementar mi ingreso, debería pensar, ¿no es cierto?, en cómo mejor la productividad. Y eso fuertemente va de la mano también de la capacitación. Cuando hablamos de eso, de la productividad, lo que significa en la práctica es que si fijáramos por ley un sueldo mínimo de 400.000 pesos, habría gente que, no sé si es muy bruto decirlo así, pero que no es capaz de producir valor por 400.000 pesos y que por lo tanto quedaría fuera del trabajo. Exacto, cuando yo de alguna manera subo artificialmente este valor y no soy capaz de producirlo como una entidad, ¿no es cierto?, que efectivamente acá no son las empresas, ¿no es cierto?, buscan un fin, ¿no es cierto?, ganancial, lo que haría, ¿no es cierto?, esto automáticamente me empezaría a generar desempleo, significaría que no sería capaz de cumplir con todos los requerimientos que hoy día me está pidiendo la gente. Ahora, ¿cómo salir de este círculo vicioso en que tienes un trabajador que no está suficientemente capacitado y el empleador dice entonces yo no le voy a pagar un sueldo más alto, y también la responsabilidad social de ese empleador para romper de alguna manera ese círculo? Por ejemplo, en lo personal, eso fue un elemento que yo eché mucho de menos, la reforma tributaria. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de una reforma tributaria que iba a apuntar importantemente a la igualdad? Lo que buscamos, si nosotros tomamos ejemplos, por ejemplo, algunos países centroamericanos, Panamá, Colombia, lo que hacen ellos, por ejemplo, los productos de primera necesidad alimenticia lo exoneran del IVA. Entonces, automáticamente lo que estoy haciendo, la gente, ¿no es cierto?, que tiene bajos niveles de ingreso, el incremento ¿no es cierto?, de ese IVA es prácticamente inyectarle dinero al bolsillo puro. O sea, le estaría, entre comillas, subiendo un 19%, ¿no es cierto?, el factor de IVA en salario. Como que fuera de la panadería y para el pan pagaras un 19% menos. Un 19% menos porque le estoy liberando el IVA a esta gente. Un factor importante. Y lo otro es, bueno, ¿cómo ponemos el foco en la productividad? De pronto resulta un poco, ¿no es cierto?, casi cómico cuando uno empieza a ver los políticos y cuando cambia, ¿no es cierto?, el gobierno de turno, vemos que, ¿no es cierto?, la gente que está en la oposición empieza a pedir un sueldo mayor y la gente que está en gobierno empieza a pedir que se empiece a achicar. Entonces, acá donde uno echa menos de verdad, sacar del tapete político, ¿no es cierto?, el tema del salario mínimo, y bueno, perfecto, ¿cómo hacemos que no sea 400, que sean 500.000 pesos? Pero ¿cómo lo estructuramos entre gobierno, ¿no es cierto?, los trabajadores y también el empresariado para generar mejores niveles de productividad que a la larga generen ganancias con un buen nivel de crecimiento también en Chile, que hoy día es otro elemento que también fue noticia, ¿no es cierto?, para poder llegar a esos niveles. Conversábamos en la mañana en Tele13 Radio con David Bravo, que es economista, fue del Centro de Microdatos de la Chile, ahora es profesor de la Católica. Y él estuvo en una comisión que se creó después de esta polémica, cuando Monseñor Goich le da la entrevista a la Connie Santamaría, donde propone el sueldo ético de 250.000 pesos acá en Tele13. Y se crea esta comisión, la presidenta Bachelet crea una comisión de trabajo y equidad. Y en esa comisión hubo un montón de proposiciones y todo, y él decía una cosa interesante, decía, cuando se propuso esto, el sueldo mínimo era 140 y se proponía un sueldo ético de 250, la brecha que hay ahora entre lo que es el sueldo mínimo y la proposición es menor, o sea, se ha ido achicando la brecha, o sea, hay cosas que se han hecho, efectivamente eso demuestra que se pueden hacer cosas por eso. Exacto, ¿no? pero esto involucra también un trabajo de políticas públicas, ¿no es cierto?, que vayan mancomunados allá. Estamos hablando que entre la primera declaración que hizo aquí mismo, ¿no es cierto?, este mismo canal, el mismo personaje, ¿no es cierto?, el Monseñor Goich, cuando lo llevamos hoy día, ¿no es cierto?, 9 años después, durante 9 años se han hecho procesos, y hay un poco lo que se ha hecho un poco de menos en Chile. Hoy día, ¿no es cierto?, estamos hablando, no tenemos un factor importante de productividad, estamos hablando que Chile estamos bajando importantemente las proyecciones de crecimiento, ¿no es cierto?, en un 1,25%, y yo creo que todavía está siendo un poco, ¿no es cierto?, bondadosa la mirada que está teniendo el informe de política monetaria. Por ende, ahí tenemos que fijarnos cómo generamos productividad, y a la medida que generamos productividad, hacemos un país, ¿no es cierto?, que crezca, y a la medida que crezca, ¿no es cierto?, obviamente hay que preocuparse de una mejor redistribución de ese ingreso. Es una propuesta especialmente provocadora en un año de bajo crecimiento económico, y lo hablábamos también en la mañana en la radio con el vicario de la Pastoral Social, Andrés Moro, que está también a cargo como de vocero un poco de esta propuesta. Y él decía que nunca es el momento adecuado, que se puede estar creciendo al 10%, y también este tipo de propuestas va a generar incomodidad, va a generar rechazo de parte del empresariado y probablemente también de la autoridad. ¿Cómo lo ves? Yo lo comparto, yo creo que efectivamente, ¿no es cierto?, aquí hay un tema de no querer también entregar las políticas, pero también
Mi visión es que falta una visión también macro con respecto a lo que queremos hacer como país, del proyecto país que yo espero, ¿no es cierto?, mucho más allá de los 4 años que dura un periodo presidencial, por ejemplo, lo que estamos viendo, y tenemos el mismo déficit en términos energéticos, ¿no es cierto?, y tenemos el mismo en transporte público, cuáles son las infraestructuras que necesitamos de aquí, ¿no es cierto?, al 2020, son elementos que de alguna manera creo que lamentablemente la estructura que tenemos hoy día de visión de gobierno hace que seamos una mirada también bastante más cortoplacista y bastante más míope de los verdaderos requerimientos que, ¿no es cierto?, necesitamos hoy día como sociedad. Alejandro, el país se demoró 8 años más o menos en llegar a la cifra, al número de sueldo ético que planteaba Monseñor Goich en el 2007. ¿Cuánto podría demorarse ahora en pasar de los 250.000 pesos a los 400.000 pesos? Si aplicamos el IPC, en fin, si aplicamos el tipo de crecimiento del sueldo mínimo que ha ido teniendo el país. A ver, yo creo que hoy día tendríamos un efecto bastante más complejo. Nos estamos dando cuenta, ¿no es cierto?, que también Chile, con antelación, había un par de crisis, ¿no es cierto?, internacionales, las cuales había logrado capear bastante bien. Pero hoy día nos damos cuenta que parte, ¿no es cierto?, de los malos resultados del crecimiento son resultados también de la gestión que se ha hecho al interior del país. ¿No es cierto? Hablamos modificaciones, ¿no es cierto?, las reformas, ¿no es cierto?, estas reformas estructurales que plantea el gobierno y que a la larga también le entregan un nivel de desconfianza, ¿no es cierto?, e incertidumbre al mercado. O sea, que eventualmente sería más lento. Que me pueden llevar efectivamente a pensar que puede ser más lento. De hecho, el mismo Rodrigo Vergara, ¿no es cierto?, el presidente del Banco Central, decía que sería ser autocomplaciente solamente echar la culpa a los factores externos que están frenando nuestra economía. Por ende, acá creo que es una buena instancia que empecemos a hablar de esto. Lo hablamos también, ¿no es cierto?, Carolina, fuera de cámara. La importancia, por ejemplo, en Chile siempre hablamos de un salario como si fuera Chile un solo país. Chile, constitutivamente, es un país que es bastante desigual por constitución geográfica. Vale decir, ¿no es cierto?, mi dinero, mis 250.000 pesos, salario mínimo, no me van a rendir lo mismo en Antofagasta, en Santiago, o en Curicó o en Valdivia. Claro. Porque obviamente, ¿no es cierto?, mi poder adquisitivo va a cambiar diametralmente. Esta semana también se le ha publicado las comunas más, ¿no es cierto?, las ciudades más caras del país, y efectivamente las 4 ciudades más grandes eran las más caras y también estaba importantemente el norte. Entonces, yo creo que también falta una visión un poco más regionalista para poder generar, ¿no es cierto?, un salario que sea mucho más acorde a las características de cada región también, porque creo que la constitución geográfica de nuestro país también así lo amerita. Y respecto del IVA, que no se tocó en la última reforma tributaria, o no por lo menos el 19% que tienen que pagar todos los chilenos, ¿tú crees que sería bueno revisar nuevamente ese tema pensando que es el IVA lo que más afecta a los pobres en términos de gasto? Nosotros hablamos que el IVA es el impuesto más regresivo, ¿no es cierto? Porque obviamente la persona que gana 5 millones de pesos, un kilo de pan, el IVA es prácticamente marginal. Pero si yo tengo un alza, la gente que gana 250.000 pesos, tengo un alza del pan, lo más probable es que tenga que sacrificar un par de unidades compradas durante ese mes para poder cumplir. Que son 2 bocas en la casa. Exactamente. Digamos. Entonces, por ende, fue unas cosas que eché de menos. Cuando hablamos de una reforma tributaria, hablamos de que hay, ¿no es cierto?, algunos impuestos que suben y otros que bajan, y sobre todo cuando uno de las banderas de lucha que tenía esta reforma tributaria hablaba de los elementos ¿no es cierto?, de acortar la desigualdad. Y ahí yo creo que fue, para mí, 2 elementos bastante pendientes de esta reforma tributaria: fue la visión hacia los quintiles más bajos de ingresos para generar mejores niveles de igualdad, y también un guiño a las regiones, que yo también he hecho algo, no sé, impuestos un poco diferenciados para incentivar la productividad también en regiones. La cosa es que, de nuevo, Monseñor Goich, por lo menos ha provocado que estemos hablando de este tipo de cosas. Alejandro Ursúa, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy por el contrario. Gracias por la invitación. Gracias, Alejandro, un gusto tenerte acá. Buenas tardes. Nos vamos a ir a la pausa. Al regreso les estaremos contando de nuevas aperturas de las farmacias populares. La